Seguimos con más noticias aquí en el canal de la producción. Y sin duda son varias las acciones que son encaradas principalmente por parte del equipo económico nacional y esto que también es acompañado por el Banco Central del Paraguay que buscan lograr avanzar con este proceso de recuperación económica y estas acciones que apuntan también a respaldar esto y que gradualmente se dé lo que todos esperamos, de cierta forma volver a la normalidad. Para hablar sobre este tema ya estamos en línea con el señor Jorge Garicoche, él es economista, quien nos va a dar su punto de vista también sobre lo que podría también darse en atención a estos ajustes y cuáles podrían ser estas medidas paliativas para tratar de cierta forma lograr un equilibrio ante la inflación. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Edgar. Un gusto compartir contigo, con toda la teleaudiencia del Canal Pro. Jorge, sin duda es un tema que lo venimos analizando ya desde hace un tiempo, pero a esta altura quisiéramos saber si se tienen tal vez más datos que permitan tener mayor previsibilidad, que sabemos que es lo que se busca también en el mercado. Se dan inversiones importantes, está de por medio también el bolsillo de la ciudadanía, están las proyecciones macro. ¿Cómo deberíamos de interpretar este escenario y qué se podría al menos tomar como medida paliativa ante la inflación? Sí, yo creo que tenemos que partir de que el Banco Central del Paraguay corrigió algunas perspectivas de proyección de crecimiento de la economía, donde básicamente vemos que va a ser difícil crecer, algo que veníamos diciendo, y bueno, eso se confirma también por la banca matriz. Y también las expectativas de inflación están en torno al 8% ahora, lo cual nos da un rango de que la inflación podría estar alrededor de ese número, ¿verdad? Siempre entendiendo que hay un margen de más o menos 2%, ¿verdad? O sea, podría encontrarse entre 6 y 10%, ¿verdad? Un rango bastante alto, un rango al cual no estamos acostumbrados, pero que ya lo venimos viviendo en los últimos meses, ¿verdad? Casi que diría el último año. Entonces, en ese sentido, hay todavía un montón de ruido, especialmente a nivel internacional, que viene afectando a la inflación. Algunas cuestiones que parecen ser un poco más esperanzadoras. Tuvimos lluvia en los últimos tiempos que permite tener una mejor visión al campo, una mejor producción, y ahí no solamente me refiero a los grandes rubros de oleaginosas, sino principalmente también a los rubros frutihortícolas. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque hay dos componentes que son los que más están golpeando a la inflación en Paraguay. La inflación no es un fenómeno mundial, es un fenómeno global que, que tiene mucha incidencia por los efectos de la guerra, y por supuesto eso junto los efectos de ese acomodo logístico que nunca se dio, terminan impactando en nuestros países. Y a nivel local hay dos cuestiones fundamentales en esa incidencia de una alta inflación. Por un lado, el consumo de los hidrocarburos, de los combustibles, y por otro lado, los alimentos. Por supuesto que no son los únicos, pero dado el peso que tienen dentro del componente de gasto de las familias en Paraguay, son básicamente los que están marcando esa aguja de la inflación, esa elevación viene un poco fuertemente incidida por estos dos ítems que he mencionado. Entonces, por un lado, hay una cierta esperanza en lo que refiere a la producción de frutihortícolas, de verduras, de frutas, de modo a que eso vuelva a aumentar en oferta y vuelva a tener precios acordes a lo que estábamos habituados y no a esos precios tan elevados que hemos visto en los últimos tiempos. Ahora, de vuelta ahí aparece un factor, y de vuelta tenemos que hablar de la guerra. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos del sector primario y en especial del sector agrícola, estamos hablando de cuestiones que para tener producciones a nivel de escala se requieren de fertilizantes defensivos agrícolas. Rusia es uno de los mayores productores mundiales en ese sentido y la disminución de esa oferta ha terminado afectando
grandemente a todos los que requieren y demandan en el mundo esos productos. Entonces también el precio subió. Así que creo que cuestiones como esa tienen que estar en nuestro radar. A veces le pedimos al Banco Central todo el combate a la inflación. Es su misión, eso está por su carta orgánica, eh, y está haciendo un trabajo interesante, ¿verdad? Podemos discutir ahí finamente si tenía que haber acelerado con mucha más fuerza o con menos fuerza el tema de la tasa de la política monetaria, pero viene haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? El elemento, la herramienta que tiene, viene ajustando al alza para tratar de retirar ciertos estímulos que podrían terminar impactando en una mayor inflación. Por supuesto, muchas personas dicen, pero eso no ha tenido efecto. ¿Hace cuánto que el Banco Central viene elevando su tasa de política monetaria y sin embargo la inflación no ha sido contenida? Es importante también acá hacer el ejercicio de qué hubiese pasado si el Banco Central no tomaba esas medidas. Tenemos que plantear un poco ese escenario y ahí es donde veríamos de que, como siempre intentamos graficar, lo que hace el Banco Central es retirar todo aquello que pueda expandir ese fuego de la inflación. Entonces, si bien no pudo ser controlada la inflación, su efecto pudo haber sido mucho más. Es ahí entonces donde juega el rol del Banco Central y donde probablemente todavía vamos a seguir viendo suba de tasas en los próximos meses. Ahora, por otro lado, te mencionaba que no es lo único y hablamos de fertilizantes, hablamos del sector primario, entonces ahí también hay otros organismos que en una colaboración público-privada tienen que estar trabajando fuertemente en apoyar a los pequeños productores para tratar de tener un poco más de resiliencia en la producción, de poder aumentar los niveles de oferta de los frutícolas, de coordinar entre privados, a coordinar gestiones logísticas que permitan combatir de algún modo esa elevación del precio de flete, del precio de combustible, generar escala para poder llegar a los mercados y que esos ahorros en el transporte y en la logística también puedan llevarse a los precios finales del consumidor. Entonces, hay un montón de cuestiones en donde tenemos que ser innovadores, creativos y en donde por sobre todo tiene que destacarse la colaboración, ¿verdad? Colaboración que decía en un sentido privado-privado y en un sentido público-privado. No podemos dejar de hablar, como hablábamos de distribución de logística de las MIPIMES, ¿verdad? Donde muchas veces, al ser pequeñas unidades productivas, tienen muchísimas dificultades en sus procesos de compras y en sus procesos de hacer llegar el producto a, a sus clientes. Entonces, de vuelta, ahí tenemos que pensar en esquemas asociativos, ahí tenemos que pensar en esquemas que permitan generar escala para ir afrontando esos enormes costos de transporte y de logística. Eh, Algunas cuestiones que siempre en un mundo tan complicado se generan oportunidades y yo creo que tenemos que también ir observando esas oportunidades. No podemos dejar de mencionar que dentro de todas estas complicaciones, los precios de insumos para el sector textiles y confecciones se han elevado en gran manera y eso también, por supuesto, incide en los costos eh, de las vestimentas a nivel global y eso podríamos sacar algún tipo de provecho en tratar de fortalecer de vuelta nuestra industria local, tratar de buscar esas alternativas de cómo hacer crecer de vuelta algunos sectores que vinieron un poco ralentizados en los últimos tiempos, que vinieron creciendo mucho menos de lo que habitualmente estaban creciendo. Y es ahí donde también, como hablaba de combinación de políticas, tenemos que empezar a observar cuáles podrían ser algunos sectores ganadores, algunos sectores que podrían, dado su característica, atraer empleos y empleos de calidad, y junto con ellos
encontrar esquemas de financiamientos que permitan que puedan expandirse y crecer y llegar con sus productos no solo en Paraguay, sino, ¿por qué no?, en la región. Y ahí uno diría, pero tené cuidado porque por un lado la elevación de la tasa del Banco Central termina incidiendo en mayores niveles de financiamiento, en mayores tasas de financiamiento. Sí, sin embargo, hay que decir que eso no se ha visto en la misma proporción. Las tasas de interés de financiamiento han crecido, pero no en la misma proporción de lo que ha venido impulsando el crecimiento de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central. ¿Eso de qué nos habla? Eso nos habla también de que eh, no hay mucha demanda por crédito. Las empresas también vienen golpeadas, por lo tanto tampoco los bancos comerciales pueden pegarse el lujo de elevar demasiada la tasa porque finalmente ellos son sus clientes y tienen que llegar a ellos. Entonces, ahí es donde de vuelta surge este tema de colaboraciones público-privados, donde identifiquemos ciertos sectores que podrían ayudarnos a generar una mayor reactivación económica y también incidir fuertemente en algunos factores que podamos pelearle a la inflación, alimentos, vestimenta, probablemente ítems muy relacionados a cuestiones externas no tengamos mucha incidencia. Hoy en el combustible somos tomadores de precio y si bien hemos estado haciendo algunos ejercicios para tratar como país, ¿verdad? Hemos hecho algunos ejercicios para tratar de contener, no hemos logrado generar grandes reducciones y principalmente por las volatilidades mundiales, ¿verdad? Entonces, aquello que sí esté en nuestra cancha es donde tenemos que apuntar, mirar y ver cómo podemos aumentar lo que decía, ¿verdad? La escala, las colaboraciones, de modo a que eso realmente termine impactando en algunos puntos del precio tirándolo hacia abajo. Ahora, Jorge, para hacer como un resumen de lo que estás mencionando, esto no se da un desequilibrio un desequilibrio macro, digamos, si hablamos localmente, sino que más bien corresponde a factores externos, lo que hace a las situaciones que se dan en un contexto regional como resultado de lo que mencionabas, y esto finalmente incide en los commodities, incide en los insumos, incide finalmente en que esto tenga una incidencia importante dentro de la estructura de costo. Y por otro lado, el ajuste del BCP, si bien no se tienen datos precisos, pero se puede decir de que no ha, digamos, impactado en reducir el apetito al crédito, sino que no hay, de cierta forma, necesidad de recurrir a esto porque la situación o el escenario no es el ideal. Sí, en gran medida la inflación viene por factores externos, pero no son los únicos. Tenemos también factores internos, principalmente todo lo que representó la sequía en su momento, eh, la bajante de los ríos también como efecto de esto. Entonces, ahí es un poco donde esa producción de alimentos, ¿verdad?, de los frutihortícolas, como te mencionaba, se disparó a niveles que no estábamos acostumbrados. Entonces, eso también terminó impactando en los niveles inflacionarios. Eh, por el otro lado, las cuestiones macro son cuestiones totalmente necesarias. Eh, Uno necesita de eso como plataforma para poder generar la expectativa, para poder fijar el rumbo hacia adelante, pero tal como veníamos hablando, dada esta situación a la cual hoy se afronta el mundo en el tema de inflación y una inflación donde tenemos problemas de oferta y algunos problemas también desde el lado de la demanda, no termina siendo una condición suficiente. Es una condición necesaria, repito, eso necesitamos como base, como plataforma, pero es ahí donde tenemos que entrar con aquellas condiciones que nos permitan llegar con suficiencia para terminar impactando en los niveles de los precios finales que llegan a los consumidores. Y ahí es donde tenemos que empezar a hablar de
estas cuestiones que estuvimos mencionando, Edgar. Yo insisto mucho, tenemos que buscar la forma de asociar a muchas de nuestras unidades productivas. Muchas de nuestras unidades productivas son micro y pequeñas, entonces al no tener volumen, terminan enfrentando un costo de distribución, un costo de transporte, un costo de almacenamiento mucho más alto de lo que podrían estar enfrentando si tuviesen mayor escala y mayor volumen. Y esas ganancias, quizás no sean valores sustancialmente grandes como para terminar reduciendo la mitad del precio, pero sí van a ganar algunos puntos importantes, y eso en un contexto donde estamos buscando el crecimiento y en donde muchas personas están intentando conectarse a esa oferta, podría incidir en otro tipo de equilibrio en el precio. O sea, podría incidir en que ese precio vaya un poquito al menos para abajo. Pero hoy, ¿qué es la tendencia? Hoy la tendencia es que los precios sigan subiendo, vayan para arriba. Entonces ahí es donde tenemos que buscar esa innovación, Sin donde duda. tenemos que buscar esos mecanismos Sin como los duda, que estamos Jorge. hablando Ahora para... bien, es por eso que consideramos más que importante este tipo de análisis para que la ciudadanía en general pueda interpretar nosotros también esta situación en este escenario. Y de ya, muy agradecido nuevamente, un placer conversar siempre contigo, Jorge. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Un gusto, Edgar, y estamos a las órdenes. Que Hasta la tengan un buen próxima. día.